Buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy probablemente todos bolañistas de corazón, porque Roberto Bolaño es de esos escritores que generan casi más bien un culto, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero tiene no solamente lectores que se fascinan con su obra, sino que tiene casi seguidores como si fuese una estrella del rock, me parece a mí. Pero bueno, queríamos aprovechar que teníamos la ocasión tan excelente de que el Teatro de la Abadía va a estrenar la semana que viene El detective de las ratas, con Àlex Rigola como director y adaptador que está aquí con nosotros. Entonces queríamos aprovechar su presencia para decir, bueno, pues vamos a hacer un homenaje a Bolaño, de algún modesto, pero hablemos del universo Bolaño. Y por eso también queríamos arroparlo pues, con personas que de verdad pudieran acercarnos a la obra, a la vida, a la figura de este gran escritor. Por lo tanto, tenemos al inevitable Ignacio Echevarría, porque es probablemente de las personas que mejor lo conocen, lo conocieron en persona y que más ha escrito también y que mejor ha entrado en su obra como ensayista, como crítico literario de referencia y editor. Editó póstumamente, ¿no?, su gran novela, 2666, y otro escritor, compañero de underground en algunas cosas, no lo sé, y director de cine también, Ray Loriga, que hacía mucho que no le veíamos a Ray, así que ha sido una ocasión estupenda de tenerla aquí con nosotros. Ellos son quienes van a deambular por la obra y la vida de Bolaño, pero quizá podríamos empezar pues hablando de eso, de qué es lo que tiene Bolaño para que pues sea esto, un escritor casi de culto. ¿Qué es lo que tiene para otros escritores? Si queréis empezamos por ahí y luego hablamos para los lectores y luego hablamos de cómo se le lleva a las tablas, porque eso debe ser realmente bastante complicado. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ignacio, ¿quieres empezar tú sobre el culto a Bolaño? Buenas tardes. Gracias por lo que has dicho. La verdad es que si supiéramos qué es lo que tiene Bolaño para triunfar tanto, estaríamos todos haciendo de Bolaño ahora mismo, en vez de estar hablando de él. Es muy difícil, son muchos los componentes con los que uno puede especular para explicarse el éxito de Bolaño. Algunos son coyunturales, no cabe duda que hay cierto romanticismo sí, de su figura provocado por su muerte temprana y por su leyenda, por la leyenda de su vida, pero la verdad es que a 10 años de su muerte y ante la mole de su obra parece que eso por sí solo no lo explica. Muchas más cosas lo explican de entrada. Lo más evidente y tonto de decir es que es un extraordinario escritor que todavía no hemos casi ni empezado a asimilarlo y del que nos queda mucho, no solo por leer, sino por releer, sobre todo. Pero bueno, yo creo que lo que lo explica es que era un escritor muy ligado instintivamente muy ligado a la sensibilidad de su tiempo y que articuló muchísimas hebras que necesitaba, yo creo, que el lector y el modelo de escritor actual. Su vida nómada, su percepción de lo latinoamericano como algo extraterritorial que no está ligado a ningún país, sino como una especie de condición humana. Su formación muy pop también, porque es un escritor muy lector, un escritor biblioteca, pero a la vez es un escritor conectado con el cine, con la televisión, con la música, con la poesía moderna hasta el fondo, y luego que tiene una especie de swing especial, tiene una velocidad en su escritura que lo hace adictivo. Y esa mezcla de profundidad y ritmo que tiene su obra ha dado justo lo que el joven lector ha tocado. Yo creo que también, además, Bolaño ha caído muy oportunamente porque tematiza en muchas de sus obras, tematiza la situación de la literatura o del arte en general en un mundo, digamos, que muchas veces se percibe crepuscular como el nuestro, ¿no? La idea, el motivo recurrente en Bolaño del escritor perdido, del escritor al que hay que buscar, esa especie de mito que está muy en la cultura moderna, como si los auténticos escritores no estuvieran aquí, se hubieran escapado, se hubieran ido, ¿no? Ahora que se recuerda tanto a Salinger, pues sí, abunda en eso. Pues eso yo creo que también él lo tematiza en su obra y crea, bueno,
el fetiche de Bolaño yo creo que universo. tiene mucho que ver con eso. Ray, Bolaño era muy querido por los escritores en general, que es verdad, ¿no? Que es un escritor incluso que aparece en obras de... Los españoles no tanto, ¿eh? Ray es una excepción, ¿eh? ¿Ah, sí? Estaba pensando, ¿no? Que aparece en obras de otros. Pues curiosamente también yo tenía la idea de que era de los más apreciados por sus colegas, que no es fácil, efectivamente. No. Podríamos hablar de eso, pero sería maledicencia. Sí. Entonces, ¿qué crees? O sea, ¿cómo es esa figura para ti? Estaba oyendo a Ignacio ahora y es verdad que para mí al principio, cuando empecé a descubrir a Bolaño, entre otras cosas gracias a Ignacio, lo vi siempre como un escritor lo que llamamos un escritor de escritores, ¿no? Un escritor esos que pensamos que nos va a gustar más a los escritores que al público en general. La gran sorpresa fue descubrir, quizá por los elementos añadidos a su mera escritura, que es lo que importa. De hecho, venía para acá y estaba pensando cómo de alto sería Bolaño, cuando no sabes eso de un escritor, cómo de alto era Kafka, ¿no? No lo sé. He visto fotos de él, sé que muy gordo no era, pero no sé si era alto, si era bajo. Cuando un escritor se sujeta con su propia escritura y nada más, llega un momento que su figura también, afortunadamente, se desvanece un poco, y Ignacio lo ha dicho, lo ha apuntado muy bien, que su muerte temprana o su vida más o menos bohemia, errática, con momentos de profunda pobreza, tristeza, desesperación, su obsesión por la literatura contra la vida casi. Quizá todos esos temas a los escritores nos puedan fascinar, al lector a lo mejor sí se publicitan lo suficiente también, pero no explica por qué es lo que consideramos, o yo considero, un escritor de escritores, ¿no? Y sí lo explica otra cosa que ha apuntado Ignacio, que es su fraseo, su ritmo, su manera de construir, tanto en la ambición total de sus distintas estructuras, que son muchas muy dispares, algunas en un territorio poético muy conciso, otras en obras casi monumentales, pero sobre todo que da igual cualquiera de los libros de Bolaño, al menos de todos los que yo he leído, que son todos, que cualquier página arbitrariamente no te produzca una emoción literaria, es decir, ignorando incluso la trama. Solemos llamar escritor de escritores a los que no se sujetan, digamos, con el resultado final de su trama. Es decir, qué interesante esto, cómo acaba y tal, qué sorpresa al final, sino qué sorpresa en cada línea, o qué aliento en cada línea, o qué belleza en cada línea, o qué impulso en cada línea, o qué crueldad en cada línea, o qué ironía en cada línea. Todo eso mezclado es lo que supongo que los escritores valoramos más a la hora de leer un libro. Yo pienso que en general los escritores son menos curiosos que el lector general, que el lector que no tiene la obligación de leer profesionalmente o apasionadamente desde dentro de su profesión. Y entonces, por eso los escritores normalmente leemos 10, 12 libros al mismo tiempo, y el lector normal se compra uno, se apasiona con esa aventura y la acaba. Y es mucho más fiel el lector, digamos, inocente, que el lector profesional, ¿no? Y entonces yo creo que ya iremos sacando las capas de esta cebolla, claro, que es Bolaño. Hemos hecho la broma cuando veníamos aquí, que éramos 4 más 5 o 6 Bolaños, éramos 9. Y yo creo que a lo mejor son 12 Bolaños, con lo cual somos todavía más personas en esta sala, ¿no? Iremos poco a poco. Sí. Alex, para irte ahora a ti, bueno, Alex Regola, que ha dirigido muchos años el Teatro Llura, que es una gran institución ya casi mítica, diría yo, si no fuera por la... Y tú también, ¿no? Esto de afrontar textos difíciles de difíciles escritores es algo que has hecho más veces, pero como un escritor, como muy bien ha descrito Ray, que es tan literario, valga la redundancia, pero es tan literario en cada línea, tiene ese fraseo tan particular, tan intenso en su prosa, ¿cómo se llega al teatro con él? Yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho es lo que me motiva, o sea, lo que más me interesa en Bolaños, como ellos han dicho,
su forma de narrar, ¿no? su riqueza de palabra, más que lo que cuenta, que también lo encuentro interesante, pero te apasiona media página. Y creo que eso tiene que ver con su formación como poeta, que después lo traslada a la novela y que nunca abandona. Para mí nunca deja de ser poesía. De hecho, puedes releer una página de Bolaño como si fueran auténticos poemas. ¿Okay? Está escrito en prosa, pero allá se mantiene un ritmo interno muy especial, donde las palabras creo que no son rápidamente cogidas al azar, la primera que le ha venido en la cabeza, sino que está muy seleccionado. De hecho, si uno tiene la posibilidad de acceder a los cuadernos Bolaño con esa letra minúscula, tú, Ignacio, sabrás mejor que yo, pero para mí es como casi incapaz que eso sea una primera versión, que haya habido una escritura a mano continua, en búsqueda del mejor fraseo, de la mejor palabra, y es justamente esto lo que a mí me hace trasladar al teatro la obra de Bolaño. O sea, finalmente creo que es un material que no solo vive en la lectura, sino que finalmente puede ser narrado. Y en ese intento de narrarlo, lo que precisamente no quiero perder es ese poder, y por lo tanto no abandono nunca la literatura. En las adaptaciones que hemos hecho no hay teatro al uso, como lo conocemos, donde básicamente los personajes dialogan. No dialogan más que lo que dialoga Bolaño en sus propias piezas, y por lo tanto me gusta mantener la narración de Bolaño. Cuando hicimos la adaptación de 2666, igual de todas las 5 horas de espectáculo que hicimos, igual evidentemente cambié primeras personas por terceras personas, pero básicamente a lo mejor habíamos añadido 25 palabras a estas 5 horas de narración, porque aparte lo que estamos es trabajando en una narración escénica, pero nunca perder lo que se dice el territorio de la literatura. Y creo que allá hay un gran encuentro, porque su calidad es tal que cuando tú tienes buenos actores, básicamente lo que tienes que decirles es: mira de ser tú y haz muy poco. No quieras ponerle excesiva pasión a lo que vas a hacer, deja que sea la palabra que vaya fluyendo. Y cada vez que hemos hecho el experimento, ha funcionado, ¿no? Funcionó con el 2666 y ha funcionado también con el Policía de las Ratas. Yo también, no sé si es una cuestión personal, que no soy escritor, pero sí que soy adaptador y de alguna forma artista, me encuentro también en sus tramas. Y para mí una de las cosas que más me acerca a Bolaño es esa sensación que cuando tú estás en un avión y ves todas las lucecitas por la noche de una ciudad que está muy lejos y que no reconoces, que está en medio de tu camino, y sabes que en esas casas hay gente viviendo, ¿no? De alguna forma esta idea de que somos muchos, somos microscópicos, no somos nada, pero al mismo tiempo todos nos parecemos. Yo me reencuentro con este Bolaño, con este Bolaño no solo autor, sino Bolaño personaje, porque yo creo que una gran parte, sin haberlo conocido, de la obra de Bolaño, lo que hay es una sinceridad de cómo pone su propia vida en escena, ¿no? Y cómo sus propias preocupaciones, evidentemente, son las preocupaciones de sus personajes o del relato que acaba contando. Hay toda esta visión social que es ese continuo juzgar a la sociedad y juzgarse a sí mismo, que lo encuentro interesantísimo, pero sobre todo esa sensación de soledad, que es muy normal en las personas que son creativas, pero que al final también deben encontrar en todo lector que no se dedica
al mundo de la cultura o al mundo de la creación, ¿no? Hay algo de la soledad del corredor de fondo en búsqueda de algo, de una quimera casi imposible a la que llegar y a la que él apunta, va hacia la luna y tiene que ir solo y va a quedar sin oxígeno, pero es el camino que toma desde el principio y hasta el final. Y eso se huele en muchas de sus obras, en relatos cortos y en obras largas. Pues estamos dialogando, o sea, que podéis interrumpir cuando queráis, como en casa, tranquilamente. Pero cuando adaptaste 2666 teníamos una novela de ¿cuántas páginas, Ignacio? ¿Tiene? 1000 páginas. 1177. 100 y pico, ¿no? 5 horas, Un año y medio como ya adaptando. moderno Wagner, y el cuento, esto es un cuento, o sea, partimos en este caso de un cuento, ¿no? Breve. Pero esto habla de Alex, ha leído muy bien a Bolaño, porque a mí me llama mucho la atención la elección de las dos piezas que has escogido para adaptar, porque diríamos sobre el papel serían las opuestas, las menos adaptables desde el punto de vista de la dramaturgia convencional. Antes de eso, que yo quería hacer dos observaciones. Bolaño empezó escribiendo teatro, no sé si lo sabes, pero por lo visto en su juventud mexicana rellenó, su hermana cuenta, un montón de dramas que se perdieron, pero que tenía un montón de obras de teatro escritas, no sé de qué tipo ni nada, pero a mí siempre me llamó mucho la atención eso. Y Bolaño tiene además un sentido, y esto sí que lo habrás percibido, del diálogo, en el caso de que en los que hay diálogo, no es un novelista dialogante, pero a veces sí que tiene secuencias de diálogo y suelen ser estupendas. Pero diálogo interno. Y diálogo interno, es decir, pero que tiene un gran dinamismo. Pero de lo que hemos dicho se puede deducir que es un escritor como muy reescrito, esto que tú has dicho a propósito de sus cuadernos, y Bolaño tiene una característica, sobre todo el Bolaño más tardío, tiene una característica que comparte con Kafka, precisamente, que no en vano fue el escritor que leyó al final de su vida, y el último cuento, las últimas líneas que escribió Bolaño en su vida, lo más cerca de que es, lo más seguro que estamos de lo que ha terminado Bolaño a punto de morir, fue El policía de las ratas. Está basado en un cuento de Kafka, a su vez. Está contado en uno de los cuentos finales de Kafka, a su vez. Entonces, esto lo decía porque una de las cosas que sorprende cuando uno ve los manuscritos de Kafka y cuando lee a Kafka, sobre todo el Kafka de los anejos, es decir, de los cuadernos que dejó póstumamente, en el que, como os recordarán quienes lo hayan leído, empieza a veces, en los diarios también ocurre, empieza la secuencia de un cuento y se suspende. Y ese cuento ya no sabemos más. Y eso ocurre en centenares de ocasiones. Y siempre es con un pulso perfecto. Lo asombroso en los esbozos de Kafka es que no son esbozos, son comienzos de relato. Él se mete por un camino, sigue por ese camino y se para por cansancio, por fatiga, por distracción, por lo que sea, pero ahí se suspende y lo que ha llevado hasta allá tiene el brillo y la tensión de un relato terminado. Y esto ocurre también con los inéditos de Bolaño. Tiene esa misma... Y él escribía así. En Bolaño no tiene... Los borradores de Bolaño son sorprendentemente limpios. Tenía una dirección en su escritura súper clara y él iba con escasísimas tachaduras y lo más que hacía era reescribirlo, o sea, pasarlo a máquina. Pero, claro, en el ordenador no se puede valorar esto, pero en los cuadernos sí que se valora, que es una escritura con una tensión interna nada titubeante. No hay duda, no, es maravilloso. Pero creo que encaja con algo que yo he percibido, corrígeme o corregirme si me equivoco, que es el sistema de práctica continua de Bolaño. Exactamente. Es decir, que lo tenía Kafka también. Que lo tenía Kafka igualmente. Esos principios de narraciones a veces resurgen con pequeños cambios en otras narraciones, pero siempre son ejercicios, diría, como un bailarín hace ejercicios de baile en la barra, con su técnica inmaculada y perfecta, todavía esperando coreografías futuras, es decir, está elaborando ya, pero desde una técnica perfecta, prácticas posibles, muy limpias. Que ni siquiera son ensayos. Que no son ensayos, son ejercicios directos de posibles narraciones. Que algunos resurgen, y hay algunas constantes en la obra de Bolaño, que hay pequeños huellas de narración que se reproducen luego y se expanden, y otros, sencillamente, como bien decías, desaparecen en su perfección. Claro. Lo cual demuestra que la escritura no es un camino para llegar
a un objetivo determinado, sino que es la camina es el ejercicio constante. Exacto, la escritura se va llenando de sí misma en cada línea, y cuando se suspende por cualquier motivo, aquello ya es válido por sí mismo, porque la escritura misma es el camino, es el objetivo de él. Pero yo me refería a lo que ha hecho Alex, que estoy especulando, pero en un caso, digamos que has incorporado una estructura gigantesca, claro, una gran catedral, y supongo que lo que te fascinaría, no sé, me gustaría que lo contaras, es el reto de meter en escena una estructura tan compleja, con tantos registros, con tantos tonos, Mientras que El policía de ratas, que también es inadaptable desde el punto de vista que es un relato de entrada protagonizado por ratas, que transcurre en las cloacas de una ciudad, con lo cual parece que es la cosa menos adaptable del mundo. Se puede hacer un cómic de eso, pero no una puesta en escena. Esto nos pasa a los que no tenemos visión teatral. Yo creo que él lo ha visto de inmediato y nosotros no lo vemos, porque es verdad, lo lees y dices, ¿y esto cómo se lleva a escena? ¿No? Y ahí supongo que lo que te ha llamado la atención es el relato mismo. Es decir, el ambiente... Sí. O sea, que tú regreso a la escritura, Sí. al placer de la palabra de Bolaño, Sí. y después, sí la historia, pero el gran descubrimiento cuando estaba adaptando 2666 es que justamente lo que necesita Bolaño es nada, es dejarle a él. Entonces, en el caso del policía de las ratas, lo que es básicamente es un linoleum blanco, un tapete de danza blanco, donde hay dos actores vestidos de negro con dos sillas y dos micrófonos. Y apenas un bulto, un objeto tapado, que será una rata gigante muerta, y donde dejamos este espacio para la palabra, para los actores. Y cuando menos representa es cuando más haces el viaje. Claro. O sea, es cuando más teatral se convierte, como menos cosas haces. De hecho, este acercamiento al realismo sería erróneo, ¿no? O sea, y la verdad es que al final ya los despojamos, los vestimos totalmente de negro para que no hubiera identificación en ningún personaje. El único cambio que hemos hecho, y que seguramente a Bolaño no le gustaría, es que hay, en lugar de dejarlo en un solo narrador, que es Pepe el Tira, lo hemos dejado en dos personajes, que uno asume Pepe el Tira, el otro actor asume todo el resto de personajes, pero el médico forense, que es con el que tiene más relación, es el que está continuamente en acción. Pero yo creo que si hubiéramos sumado excesiva teatralidad, es cuando nos hubiéramos hundido. De hecho, las últimas tendencias escénicas, cuando creo que al menos yo comparto, es cuando estoy más lejos del cartón piedra, y por lo tanto, como más despojado sea todo, es un espacio que creo que tiene que alejarse y de no buscar su referente en el cine. En la que tú entras en una convención y finalmente cuando alguien dispara una pistola, teatro, cuando alguien dispara y cae muerto, nunca dices se ha muerto, dices mira qué bien se muere ese actor. Y eso es horroroso, y pasa igual cuando dos actores simulan que están follando en escena, nadie se lo cree. En una peli incluso te puede erotizar eso. En el teatro no, por lo hasta tanto... las carreras, ¿no? A veces, hasta las carreras en teatro son un problema. Cuando alguien se apresura y le ves retrocediendo al tiempo que se apresura para no salirse, lógicamente, de la escena, te das cuenta de la farsa. Sí. La farsa es el fin del asunto. Por lo tanto, si tú quieres conectar y entrar en convención con el público, hay que evitar todo este territorio. Y por otro lado, creía que era... A mí lo que me gana es sobre todo la palabra, lo que decía Ray al principio, que leyendo media página, ¿no? Casi puedes volver como regresas a un poema, que no se puede hacer con todos los autores. Algunos sí, solo... Pero... De hecho, él afirma muchas veces que lo importante no es la totalidad, no es este inicio, nudo y desenlace, sino esta apuesta continua por el propio momento en que estás leyendo. En 2666, como tú has dicho, las ganas eran épicas.
No porque su inmensidad lo hace épico. El trabajo era el mismo. La única ventaja es que como en cada una de las partes se toma desde un sitio muy particular, ¿no? Y hay una parte que es novela negra, y hay otra parte que es casi como un ensayo criminal. Hay una muy bonita narración, historia de amor al principio, con una pérdida también al infinito. Allá había una totalidad que al final, como siempre, es hablar del ser humano, pero que con toda esa grandeza yo hacía un recorrido casi infinito, que es lo mismo que me pasó cuando lo leí, ¿no? Y de alguna forma las búsquedas eran diferentes, pero la forma de tratarlo era la misma. Una con espacios muy grandes y la otra sin... Pero porque esta hora que, digo, para que el público se tranquilice, El Policía de las Ratas no son 5 horas. Son 55 minutos, son 55 minutos que hubieran podido ser más. Está casi la totalidad del relato. O sea, igual faltan... En ese relato, que lo recomendamos también, ¿verdad? Si no lo han leído, hay algo que está siempre presente en la obra de Bolaño, que es realmente, al final, en mi opinión, casi como la esencia misma, lo que importa es la esencia misma de la condición humana, es lo que está ahí, ¿no? Y tú has hablado de que esa condición humana en él también es como desarrolla también ese ser latinoamericano o iberoamericano, no sé, como algo que es una totalidad al mismo tiempo en su misma condición. Sí, pero esto afecta más a su, digamos, más que a su temática de escritor, apuntaba un poco a que en un momento en que parece que la cultura española y latinoamericana se están encontrando de otra manera, Bolaño emergió allá con una especie de paradigma de escritor muy distinto al que habían encarnado los viejos escritores del boom. Es que quería que pero habláramos en su obra eso no está, está en su actitud como escritor. Claro, pero es muy interesante porque Bolaño tiene una geografía bastante particular, ¿no? Entre Chile, la larguísima estancia mexicana que le marca tanto, España, Cataluña, donde vivió tanto tiempo. Y sin embargo, es otra actitud y es otra condición, otro ser el que él representa. ¿Es mucho más moderno? Pregunto. A mí me da sensación, no sé, se planteaba así, no, pero es una condición muy contemporánea del escritor, que ya no es un exiliado político, que en su caso no lo fue, o lo fue en cierta medida y a posteriori, porque su emigración es con sus padres por razones económicas, pequeño, sí, de Chile a México. Y entonces habla mucho del trasterrado contemporáneo, del cosmopolitismo, o sea, no del exiliado político, que fue la condición, digamos, cardinal de los escritores latinoamericanos de los 60 y 70, cuando las dictaduras del continente provocaron la diáspora de casi todo el medio intelectual, mientras que ahora el escritor es cosmopolita o es internacional, o es nómada por otros motivos, por motivos viajeros, por inquietudes, por curiosidad, a veces también por rechazo o repudio de la realidad de sus países. A veces por ser repudiado por sus propios países. Claro, también. Pero entonces Bolaño encarna esta especie, yo lo llamé en su día con una categoría de Steiner de extraterritorialidad. Es un escritor no afincado ni siquiera lingüísticamente en un solo que su lengua es muy extraordinaria y no tiene... Normalmente estábamos acostumbrados a los grandes escritores latinoamericanos donde la lengua está muy connotada de su lugar de origen al mismo tiempo. Y sin embargo, Bolaño es un lugar un poco eterno, ¿no? Es un Bolaño, o sea, quiero decir, la lengua de Bolaño es en sí misma. Habla el bolaño, que es su propio idioma, que es un idioma que comprendemos todos, claro, todos los que hablemos castellano, claro. Pero es verdad que es un escritor sin folclore en la lengua, es un escritor sin el gusto por el folclore de la lengua, o que construye su propio... El Policía de las Ratas es evidentemente un libro de proximidad centroeuropea, no solo por Kafka, sino por su propia manera de entender el asunto. Y hablando un poco de sus lugares, da la sensación de que Bolaño siempre los utiliza como superficies de trabajo, es decir, o escenarios de trabajo.
Su México es uno, pero sus subterráneos del Policía de las Ratas, sus alcantarillas, se convierten en otra nacionalidad, en un lugar simbólico, muy próximo a nosotros, evidentemente, claro. pero da la sensación de que ese método lo ha utilizado en Barcelona, lo ha utilizado en México, lo ha utilizado en Chile, y sus lugares no son del todo los lugares de los demás, sino los lugares de su experiencia y de su pensamiento acerca de condiciones generales, humanas, que nos afectan a todos. Es decir, en ese sentido me recuerda al Peter Handke de Logroño y el Peter Handke alemán. Claro. Es el mismo Peter Handke. De hecho, lo que cambia es Logroño cuando él lo cuenta. Pero él realmente está utilizándolo como un escenario, un espacio para contar lo que le interesa. Lo que sí en Bolaño está ligado a su nomadismo, que es más accidental que programático, pero sí está digamos, su conexión con la estética y cierta ética beat de los beatniks, con los que se fascinó en su juventud. Y bueno, sí, esta idea también de la fuga, ¿no? Hay algo como de persona que no está del todo donde está, que es algo también como muy de la experiencia más contemporánea, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia, que es un instinto que tenemos todos, sin embargo está siempre como crispado por una especie de impulso de fuga. Y eso en Bolaño, que por otro lado lleva una vida, hay que decirlo, en contra de su mito, de una vida muy ordenadita. Muy ordenada, excepto una juventud más o menos tumultuosa en México, luego tuvo su familia y vivía en un pueblo de las afueras de Barcelona, bien tranquilo, ¿no? Sí, sí. Pero su literatura está con eso. Pero ligado a lo que dice Ray, que me parece que está muy bien. O sea, sus espacios son siempre espacios literarios. Sí, sí. Eso, tú has mencionado al principio de todo, ¿no? Tiene ese aroma que también resulta tan cercano a lectores muy jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Pero que encuentran ahí algo que les habla de una gran modernidad. Y este carácter póstumo es curioso, ¿no? Es decir, el gran éxito de Bolaño viene una vez que muere, ¿no? Esto a los escritores profesionales No, yo no es por sugerirte iba a nada, decir una Ray, grosería, pero nos molesta mucho. Por el mismo precio, ¿no? Ya. Sí, porque es una pena que cuando tus libros se están vendiendo, cuando te están dando los premios, cuando te invitan a los restaurantes, cuando hablan de ti en los grandes sitios, tú seas el último o el único en no enterarte, no ya el último, sino el único en no enterarte. Entonces es una pequeña crueldad constante, ¿no? con la literatura en general. Y es doloroso, y yo reconozco que por proximidad y afinidad como escritor, porque yo nunca conocí a Bolaño, más que por amigos comunes, y sí tuve noticias de Bolaño constantes, pero nunca, cosa que ahora me da más pena todavía, nunca llegué a conocerlo. Y sí me duele y me ha dolido muchas veces cuando le veo en la portada del New York Times, digo, este día de alegría a un escritor nunca le viene mal, ¿no? Que seas el único que no lo ve. A mí me parece muy cruel y doloroso, pero sucede una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. ¿Y cómo lo vivíais los que erais muy cercanos y lo ves eso en la portada del New York Times cuando ya él no lo puede ver? Sí, yo tengo mi experiencia, el calibre del escritor Bolaño, yo como amigo y lector contemporáneo de Bolaño no estuve en condiciones de... O sea, me parece un excelente escritor, pero ni remotamente hubiera pensado que se convirtiera en lo que se convirtió. Aunque estaban todos los elementos, porque sí que lo estaban, no es un fenómeno mediático, aunque hayan habido elementos mediáticos que lo han reforzado, estaban todos los elementos para ya darse cuenta del tamaño de escritor que era. Pero también hay que decir que la condición de póstumo de Bolaño está muy ligada, o sea, a dos datos. Primero, que es un escritor que se descubre muy tardíamente. Es decir, es un escritor que, aunque ha escrito siempre, consigue publicar por primera vez cuando ya tiene 30 y largos años, y por lo tanto tiene una especie de exposición pública de muy corto tiempo. De hecho, desde el 97 al 2004 son 8 años escasos que muchas veces son los inicios de un escritor, y ahí despliega y desarrolla toda su trayectoria. Entonces lo que crea son bombas de tiempo, una obra que ha estado muy
Muy hecha o sea, que ha dentro. sido como muy... Aunque él no estuviera escribiendo desde muy antiguo, o sea, lo que fue publicando, básicamente lo escribía al momento que lo publicaba. Es decir, aquí no hay rescates en la obra de Bolaño. El que se hizo de El Tercer Reich es una obra que él descartó, no es una obra que él pensara publicar. Entonces, todo lo que se publicó de Bolaño era escritura reciente, escritura viva, no escritura acumulada. Pero lo que sí estaba acumulada es una energía creativa de un potencial bestial que además estaba incrementada por la conciencia de la enfermedad, una enfermedad que podía ser mortal, que le diagnosticaron a comienzos de los años 90 y que desató en él, si ya tenía conciencia de escritor y ambición de escritor, el saber que tenía que competir con una eventual muerte temprana, desató en él una especie de, no sé si de ansiedad o de... Prisa. O de energía, o de fuerza, o de prisa, que yo creo que influye en la del velocidad. Tiempo, ¿no? El tiempo de qué, Claro. el tiempo para qué, qué tiempo para qué cosa, qué tiempo... Yo quedé empieza parado como a obsesionarse. al ver la exposición que se hizo de Bolaño en Barcelona, es la cantidad de obra que queda por publicar aún, que no sé si él hubiera querido o no, pero que está ya. O sea, ahí hay una... Hay muchos inéditos, ¿no? Sí, y sí, también un poco, estoy regresando un poco a lo de antes, él tiene esa expresión que se inventa en 2666, que es chincuales los que no se pueden estar quietos mentalmente, ¿no? Creo que... yo no lo sé, y esto también es dos preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? Una, yo veo en gran parte de su obra esta preocupación de que él no está en el sitio que tendría que estar. O sea, yo creo que a él en algún momento le preocupa, creo que dentro del relato del policía de las ratas, él comenta con la misma franqueza que él ha dicho, ¿por qué tengo que salir en el New York Times cuando ya esté muerto y no puedo verlo ahora? Hay algo en su obra, en el propio policía de las ratas, hay un discurso de que no solo tiene que haber espacio para lo popular, para lo que gusta a todos, sino que estos espacios, incluso pues, que a veces están muy cerca de los precipicios, tienen que tener un espacio donde la gente se pueda expresar, tanto para las mayorías como sobre todo para las minorías, y él lo reclama, pero está llena su obra dentro del Gaucho Insufrible. Yo creo que allá hay 2, 3 historias, una que no es propiamente una ficción, sino es un ensayo cagándose en la literatura popular, sacando nombres contemporáneos tanto de escritores como de críticos o llamados críticos de literatura, con programas de televisión, etc. Hay una preocupación, a él le molesta y realmente cómo puede ser que esto sea el centro y solo exista esto, ¿no? Él reclama un espacio y lo hace... Pero yo no diría que lo reclama en relación a él mismo. O sea, esto puede ser, pero que él lo ve latente. O sea, hay en varias piezas de su obra, el mismo 2666, el último relato que cuenta es el relato de una persona que ha tenido una vida realmente altruista, ayudando a los demás, que aparte ha tenido una vida de escritor desconocido y tal, y al final el apellido ese se acaba conociendo por un helado, ¿no? Porque aparte de todo lo que hizo, inventó un helado, ayudó a mucha gente. Y hay algo de este doble viaje del escritor que no quiere ser conocido en Archimboldi, y al mismo tiempo esa visualización que queda años a posteriori en la primera parte de los críticos, ¿no? Yo creo que a él, no sé si a él personalmente, pero a él el tema lo tiene encima de la mesa. Pero no es el tema de... O sea, yo creo que lo diriges bien, pero hay que quitar de esta reflexión la idea de que él aspiraba a más fama de la que tenía. Él tenía una altísima conciencia de su valía, como todo escritor
realidad como casi todo escritor que vale. Es decir, él como escritor pasó muchos años inédito y por lo tanto supongo que asimiló durante años ya de madurez la posibilidad de que no fuera conocido nunca, ¿sabes? Yo creo que él vivió ya suficientemente una fama más que incipiente. El Bolaño de los años 2000 es un Bolaño ya reclamado internacionalmente, traducido en Francia, en Italia, todavía no en Estados Unidos, pero sí también en Alemania. Es decir, es un escritor que empieza a ser un escritor internacional y sobre todo aclamado en Latinoamérica. Y por lo tanto, por ahí no va la cosa. Lo que sí va la cosa es en que Bolaño construye su propio mito en su juventud mexicana, en la que él es un poeta de vanguardia, es un poeta al estilo de las vanguardias históricas, un poeta, digamos, rimboldiano, que piensa que el arte es un arma para revolucionar el mundo, para cambiar la vida. Entonces, esa intensidad de la que se tuvo que apartar porque era abismal y de la que no se apartó su amigo Santiago, el Ulises Lima de los Detectives Salvajes, de la que no se apartó y murió atropellado, borracho en México. Es decir, él supo que en un momento dado cierta consecuencia de la literatura llevaba a un extremo. Pero digamos, en Bolaño yo creo que permanece la querencia a algo que llamarlo vanguardia es un poco equívoco, pero tiene que ver con lo que tú has dicho, la querencia de una escritura que no es tanto elitista. No es la elitista contra la popular, sino la escritura que es una experiencia absoluta de la vida, que es algo irrenunciable y total, y el producto de entretenimiento que pasa, que se convierte en sucedáneo de eso. Esa es la crispación de Bolaño, esa es la rabia o el enfado de Bolaño con ciertos escritores que ocupan inmerecidamente la posición de escritores, no porque sean populares, sino porque no son en realidad escritores en el sentido que él practica la literatura. Entonces no hay una reivindicación, digamos, de su propio puesto, sino de una postura de la literatura, o sea, de una posición de la literatura en el mundo que, por otro lado, él sabe que la cultura contemporánea, la cultura de masas, ha borrado del mapa. Por eso yo creo que él genera instintivamente en su obra este mito que es latente y que está en toda su obra del escritor perdido, del escritor huidizo. Estrella distante, ahí es la búsqueda de un escritor, 2676 lo es, Los Detectives Salvajes también lo es. Es siempre la búsqueda de ese escritor, de ese lugar que ocupaba la literatura en nuestro mundo y que se ha ido de ahí. Y que ha sido sustituida, yo creo, en el caso de Bolaño, y son dos direcciones o dos vectores de su sazón, porque estoy de acuerdo contigo que no es tanto una reclamación de su propio éxito, y nunca he tenido esa sensación de esas eternas envidias, aquí hablo por mi propio oficio, entre escritores, de este le han dado el premio que yo merecía, no creo que fuese exactamente eso, sino hablando de lugares, de lo que decía, de qué lugar tenía la literatura más visceral, que eso no quiere decir técnicamente más imprecisa, ni siquiera más literaria. Toda literatura limpia y buena es literaria, no hay más literaria ni menos literaria. Y uno va a lo mejor hacia la literatura más de consumo popular, que le podría producir, que no creo que demasiada, cierta irritación, y otra contra las élites intelectuales, es decir, quiénes diagnostican quiénes son las élites intelectuales, los grandes escritores. Es decir, porque aquí hay dos caminos en la carrera de un escritor. Uno es la venta y el otro es el prestigio. Y a veces parte de ese lugar que reclamaba Ignacio se abandona despedazado por estos dos caballos salvajes. Es decir, uno conduce directamente al prestigio, a la academia, a los premios más elevados, que suelen proceder, además se suceden con la edad, según casi un rango obligatorio, que siempre entre escritores decimos, hombre, cuando lleguemos a los 70 miraremos cuántos quedamos y sabremos qué premios nos tocan. Pues si quedamos 10, pues 2 para ti, 2 para mí, ¿no? Esto es una especie de oficina siniestra del prestigio. Y el otro es la venta, ¿no? que es el comercio. Y yo creo que él está justo reclamando el lugar intermedio de estas dos cosas, que es la literatura visceral. Sí, yo no era tanto sobre su propia figura, sino sobre la literatura en sí. De hecho, las pocas entrevistas a las que yo he podido acceder de televisiones sudamericanas, supongo que son la mayoría, son entrevistas aproximadamente de 1 hora o de 50 minutos. La mitad de las entrevistas
no está hablando de su propia obra, sino habla de la literatura al que él le gusta y te está nombrando autores y poetas y novelistas y en ese sentido ¿no? Él no sufre ya solo por sí, sino sufre por toda una literatura que no ve, el gran caso que cuenta, ¿no? Que se encuentra con un poeta que se ha presentado en un concurso que el mismo joven se ha presentado y ha dicho, este gran autor aún se está presentando a premios de tercera. Y todo esto, o sea, en estas entrevistas está continuamente esta preocupación sobre cómo se ve también la literatura desde fuera, ¿no? O sea, esta gran pasión. Valdría la pena en este sentido, ya que vas a estrenar aquí esta obra del Policía de Ratas, pensar lo último que escribió Bolaño en este horizonte. Bolaño, los últimos meses de su vida los emplea, o sea, nos consta, margen de que escribía en muchos niveles, pero hay tres cosas que escribe segurísimo hasta prácticamente el final. Una de ellas es 2666, el gran proyecto que tú has adaptado, con el que se pelea hasta el último momento, aunque ya tiene todo el dibujo hecho, pero hubiera seguido, digamos, como dándole toques y retoques, hasta última hora estaba con eso. Y entonces, como escapatoria, como fuga para eso, él escribía relatos, poemas y de vez en cuando textos más o menos coyunturales. El último relato que escribió, seguro, es El Policía de Ratas, que tiene mucho interés también saber cuál es el trasfondo de este relato, que son dos relatos de Kafka. No es uno, sino son dos. Son La Madriguera, que tiene por protagonista un topo, y Josefina la Cantora. De hecho, el personaje del Policía de Ratas es el sobrino, ¿no? Sí. Josefina la Cantora, que es un relato muy enigmático de Kafka, que como toda la obra de Kafka ha dado lugar a muchas interpretaciones, podría ser interpretado como el artista que arrastra masas, el artista líder, el artista, digamos, que entusiasma a su pueblo, ¿no? Mientras que La Madriguera es una metáfora perfecta del artista encerrado en su mundo, ¿sabes?, en su oscuridad, y me estoy refiriendo a La Madriguera de Kafka, ¿no?, en la que, digamos, como la presencia de lo siniestro, algo que está muy vivo en El Policía de Ratas, se va acercando a él, ¿no?, y él va cavando galerías y va... Eso es una especie de metáfora brutal sobre la soledad del escritor y el enfrentamiento del escritor con la muerte y con lo siniestro. Es muy literario que el último Bolaño se fije en Kafka, el escritor enfermo, y que además se fije en estos dos relatos que combinan como dos dimensiones, dos metáforas posibles del escritor. Y el tercer texto que está escribiendo Bolaño, poco antes de su muerte, es el que escribe con motivo de tener que ir a Sevilla a un congreso internacional de jóvenes escritores latinoamericanos, en el que él esboza una conferencia que finalmente no le da tiempo de terminar y que lee otra en su lugar, pero la que esboza se llama Sevilla me mata, está publicada, y es una conferencia en la que habla de cómo el joven escritor latinoamericano, los jóvenes escritores, se han convertido en clase media, que aspiran a la respetabilidad y cuya obra está básicamente motivada por el miedo a perder su estatus, el miedo a descender a la pobreza de sus padres, etcétera, etcétera. Es decir, es una reflexión muy amarga sobre hacia dónde se orienta la literatura de los jóvenes. Es una conferencia que, aunque solo tiene 5 páginas, porque quedó inédita, solo pensar que eso hubiera sido leída delante de la pléyade de los entonces emergentes escritores latinoamericanos es un salvajismo impresionante. Yo creo que fue el principal motivo por el que no terminó de escribirlo. Pero todo está ligado, que eso está bien, está ligado tanto la escritura del Policía de Ratas como la de Sevilla me mata a una reflexión muy intensa y muy viva y muy polémica con la condición del escritor. Y en el trasfondo de estas dos obras es 2666. Justamente aquello que demuestra un escritor que está metido en una escala de ambición, en una profundidad de planteamientos, de temas que los sitúan en una liga desconocida. Es decir, el escritor que juega ya en la liga de la gran literatura perdida. Entonces hay allá como 3 planos, ¿no?, que parece que están interaccionando entre sí. El trasfondo del propio son como tres
3 niveles. Y a mí me hace mucha gracia que te hayas fijado dramáticamente en 2 textos que están en este sentido como muy conectados, espiritualmente, porque son el Bolaño final. Es un Bolaño que está escribiendo y a la vez reflexiona sobre la figura del escritor mortal, el escritor que compite con la muerte, que lucha contra el mal, porque ¿cuál es el mal que acecha a las ratas, del policía de las ratas o de los cuentos de Kafka? Es un mal indeterminado que a ratos parece que sea la muerte, a ratos parece que sea lo siniestro en el sentido freudiano. La condición misma, y es ¿no? un de mal que existencia. es una cosa que me gusta mucho del policía de las ratas, el que él nos excluye, que eso es muy importante. Claro. Él adopta todas las posiciones de lo malvado y lo siniestro, es decir, igual que en la buena novela negra, Chandler, el protagonista no es el excluido de la cloaca en la que se mueve, sino parte de ella, y sobre todo el escritor tiene que adoptar todas las posiciones de este mal, es decir, que no es una novela, no es un cuento moralista en ese sentido, en el que el escritor se salve a sí mismo contra la maldad del grupo, sino que él es parte de las enfermedades de su especie, que es distinto. Incluso hay esa imagen tan bonita de la rata inoculada que nació ese es un momento para precioso para del traer espectáculo. a una enfermedad realmente a su allá propia especie. Es donde se crea más poética en este Que momento. es impresionante. Sí. Él concibe todas esas posiciones, es decir, incluida la rata inoculada o el joven escritor con ambiciones mediocres que viene a destruir a los suyos. Y también creo, además, que tanto Kafka como Bolaño en este caso se pueden leer desde el prisma de una conversación del artista con su propio trabajo, pero sin él también. Sí. Es decir, que se puede leer perfectamente El policía de las ratas simplemente como se puede leer La metamorfosis o como se puede leer El proceso. Es decir, está hablando de la condición humana y de lo siniestro de la condición humana, sin excluirlo. El amor, el sexo, la aventura, la investigación y todo lo demás que nos pueda parecer entretenido. Es decir, que creo que tiene también allí dos niveles, nunca mejor dicho, en las alcantarillas, lo que él llama las vías, las muertas, las más putrefactas, las más maravillosas de todas las alcantarillas, donde van las ratas más afortunadas. Hay varias. Y son siempre alcantarillas, es decir, que dentro de las alcantarillas sigue habiendo las alcantarillas hay que niveles, van a vía muertas. Hay niveles todavía de se puede putrefacción. ser Claro, outsider ¿no? de las alcantarillas mismas, ¿no? Es bastante curioso. ¿Creéis que todos sabemos lo que significó el boom de la narrativa latinoamericana para la literatura en español, ¿no? En su momento, y los grandes nombres, que muchos todavía están, bueno, algunos están en activo, pero ¿creéis que con el enorme éxito en toda Latinoamérica, como tú has dicho, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? de Bolaño, se ha generado con él una especie de nuevo paradigma de lo que es la gran literatura en español? Para ese mercado, sobre todo. Para ese... Sin ninguna duda. Digamos, ha sido un fenómeno equivalente, aunque las condiciones no son comparables desde ningún punto de vista, pero efectos, digamos, absolutos de proyección internacional y de revitalización de una atención que ya empezaba a ser muy languideciente hacia lo latinoamericano. Bolaño ha sido un factor decisivo. Hay centenares de escritores latinoamericanos que escriban o no en la estela de Bolaño, lo que sí están haciendo la carrera es ahora ya toda editorial norteamericana que se precie está buscando su autor latinoamericano, como ocurrió en los años 70 y 80. En este sentido sí que ha creado, y aparte ha creado un cambio de paradigma de escritor, que ya no es el escritor áulico, el escritor politizado, el escritor embajador y cosmopolita, que también eran cosmopolitas, al estilo Fuentes o Vargas Llosa, sino algo mucho más desastrado y a la vez mucho más atractivo para la sensibilidad contemporánea, como esa especie de escritor fugitivo que es el beat, ¿no? El escritor. Bolaño. Y Ray, para lo que es el ámbito ya más español, ¿cómo tú crees que puede figurar también de alguna manera aquí como un paradigma al que relacionarse? Ahí a mí es que Ignacio puede responder mejor que yo, porque a mí Pero tú, desde no me la toca perspectiva hacer del escritor. digamos, el panorama de lo que es, y aparte no se puede ser juez y parte, ¿no?
en estas cosas y me costaría mucho Sí, decir. no, Yo no desde tu noto, experiencia. no noto tampoco un impacto directo Bolaño en lo que yo he leído, de lo que ha sucedido, digamos, desde la explosión de Bolaño. No puedo decir este y este están. Sí, en lo que dice Ignacio, que es el paradigma ahora mismo del escritor, que no solo es traducido fuera y tiene lectores fuera, sino que realmente marca un antes y un después en lo que se concebía como literatura en castellano, y es tanto para un lado del charco como para el otro. No sé hasta qué punto precisar. Yo en España, la verdad es que no veo. Tú has empezado diciendo... Ignacio ha empezado diciendo que Bolaño no nos gustaba mucho a los españoles. A mí me constaba que a ti sí. Escritores españoles, a él sí y a mí también, sí, pero si tú piensas, no era lo que más... Bolaño no es un escritor que parezca. Si tú piensas en lo que es el establishment literario español, y más allá de Cercas y Vilamatas, que fueron dos escritores que tuvieron relación personal con Bolaño, difícil, pero relación personal con Bolaño, fuera de estos dos escritores, tú piensas en otros escritores españoles que se hayan incluso... interesado. No, exacto, han hecho manifestaciones, lo ha hecho Javier Marías, lo ha hecho Pombo, lo ha hecho... Yo no tengo constancia de que sea un escritor, digamos, venerado o admirado por sus congéneres de españoles, lo cual no significa que tampoco sea despreciado o vilipendiado, pero yo creo que el efecto Bolaño es una especie de monolito raro que está aquí en medio de la narrativa española, que los jóvenes escritores sí, que ya están en otra, sí que ya tienen una relación distinta con él, pero que ese establishment literario español no ha reaccionado frente a Bolaño, más bien ha disimulado. Tengo la experiencia personal cuando estuve unos años fuera de España y volví, y la primera entrevista que di, porque sacaba un libro, hablé del fenómeno Vilamatas y la explosión definitiva del fenómeno Bolaño. Sí. Y luego me di cuenta que en realidad tampoco había... Era antes de New York Times, antes de... Y me di cuenta que estaba un poco hablando solo, porque tampoco notaba yo que... en mi cabeza era la explosión definitiva de Bolaño. El fenómeno Vilamatas empezaba entonces aunque es un escritor que llevaba mucho tiempo publicando y que muchos habíamos leído, sí, a lo mejor sucedió más cercano, pero cuando yo hablé de la explosión de Bolaño en aquel momento me di cuenta que había explotado en un sitio que yo lo había oído, pero que otra gente no se había enterado realmente. O que su reacción, como dice Ignacio, era un poco de cuidado, a ver quién es este Bolaño, ¿no? Incluso a veces con precaución. Sí, también probablemente que en el establishment, como tú mencionas, hay una cuestión de edad, ¿no? Que también pesa, es decir, que probablemente es más fácil, más cercano a los jóvenes y que... Lo que no sé si se puede encontrar ahí algún tipo de pauta o guía. Hay escritores que hacen mucho como de guía y otros que son tan completos en su propio mundo que es difícil acercarse a ellos desde la propia escritura, ¿no? Por eso te preguntaba un poco desde tu experiencia si Bolaño ahí tenía presencia en ti o... En mí sí, y ojalá tuviera más. Sería yo mejor escritor de lo que soy, cosa que me agradaría mucho. Pero en mi caso sí, pero te digo que no sé hasta qué punto, porque tampoco tengo la obligación de leerme como un crítico, a lo mejor en activo, que Ignacio ya tampoco lee todos los días en un periódico lo que le mandan, y yo tampoco. Entonces tengo referencias, puedo oír cosas, pero tampoco me leo todo lo que se publica en España. Tampoco creo que sea su espacio. Quiero decir que un artista, un escritor o un músico ya tiene suficiente trabajo luchando consigo mismo y con su propia obra, ¿no? Como para estar continuamente, cuando te estás juzgando a ti mismo continuamente, tener que juzgar a tus compañeros para bien o para mal. Tú lees cosas y unas te gustan, unas que no, pero es difícil pedir a compañeros de tu misma profesión que los juzgues a los que son más fácil juzgar, a los que son 20 años más jóvenes o 20 años mayores que tú, que no a los de tu propia generación. Estás metido allá, hay algo que no va separado de la propia vida y de un recorrido conjunto. Entonces yo creo que es muy difícil. Bolaño estaba continuamente diciendo quién le gustaba y quién no le gustaba. Eso yo creo que era un factor de inquietud. Pero creo que es difícil
pedirle a otro autor o en mi caso a otro director de escena, o sea, ponerme en una entrevista y decirme, bueno, ¿y este director de escena qué te parece? ¿Y este otro? Me pones en un compromiso continuo, ¿no? Sí, pero curiosamente Bolaño, y eso es una cosa que lo singulariza mucho como escritor y que tiene mucho que ver con su formación en México, es un escritor cartográfico, es un escritor que está continuamente haciendo el mapa de su territorio y no solo haciendo su mapa, sino trazando fronteras. Conmigo, contra mí, este es malo, este es bueno. Y el Bolaño tardío, el Bolaño que empieza a recibir las rentas de su popularidad, es un Bolaño cada vez... Bolaño tenía un fetiche, una palabra fetiche que es valentía, y es un Bolaño cada vez más atrevido y más salvaje. Las conferencias del último Bolaño, conferencias que se daban, la literatura y enfermedad, la que tú has aludido, los escritos de Chulu, son bombas, ¿no? Entonces es un escritor cada vez más desinhibido, supongo que también su salud le daba esa especie de extraña libertad, suicida, pero que es un escritor que estaba dispuesto, leía a sus contemporáneos, lo leía todo, de hecho, y no le dolían prendas en una sociedad una cultura tan correcta como es la española, esa especie de tipo que empezaba a pronunciarse y a decir quién era bueno y quién era malo y a no tener vergüenza en decir que Pérez Reverte es un payaso y eso era una figura no registrada. Y entonces yo creo que eso también es algo que igual que Bolaño defendía un cierto concepto de literatura ya, digamos, bastante romántico, es un término muy ligado a su poética, también su actitud hacia la literatura, su actitud que estaba muy ligada a su experiencia de vanguardia, ¿no? Como algo, la literatura como un arma, sí, como un arma de combate, eso también es algo muy extemporáneo. Y que creo que resulta muy atractivo porque en el fondo a lo que conduce, una de las fascinaciones que crea Bolaño, yo creo, entre los jóvenes, es la idea de que la literatura es algo importante. ¿Sabes? Yo creo que son unos factores en una época, en una cultura que se sienta a sí misma crepuscular, esta especie de confianza y de fanatismo en la propia literatura es algo que yo creo que genera una adicción muy poderosa. Es que estaba pensando que de hecho él hace, durante su etapa mexicana, en la que es muy joven, hace una cosa que ya en los escritores de su generación ya no era habitual, que son estos manifiestos, ¿no? Un manifiesto de lo infrarreal, recuperando, tú lo has dicho, la palabra vanguardia de aquella manera, ¿no? Que no se puede aplicar así sin más, ¿no? Pero ese carácter tan combativo, tan comprometido, ¿no? Que con la propia escritura, me refiero, ¿no? Que es muy inusual. Yo creo que va más allá del racionalismo, sino que lleva a la literatura a la mística y a la religión, ¿no? Y que de alguna forma a algunos podemos encontrar la espiritualidad justamente en ese territorio, que es como te deja de lleno según qué poema tú leas en según qué momento del día, ¿no? Esa paz interior que te puede producir esta literatura, yo creo que hay una búsqueda y un encontrarse con esto en este Bolaño apasionado por el mundo de la literatura. Y tú eso, Alex, es que se ve en El detective de las ratas, está ahí, que no sé al final tú cómo lo has ido llevando en la escena, es más bien para ti, es optimista ese punto de vista, hablas de espiritualidad, es algo que deja, o deja más bien un carácter como la inevitable condición humana de comerse los unos a los otros. Al final de la historia él tira para adelante. Lo importante es que hay que seguir andando. Se le suman algunos, incluso. Sí. Incluso se le suman algunos. No se les ve un futuro muy prometedor. Pero primero uno la puerta y luego dos más. Y tiran para adelante, ¿no? Hay el joven que acaba de llegar. Dos que pasaban por ahí. Vamos, tú sabes luchar. Yo sé luchar, Pepe. Pues venga, vamos para allá. Pero hay algo de esto. Hay, curiosamente, metafóricamente, la quinta parte de 2666, el montaje, que es este hombre que está siempre en movimiento, lo metíamos dentro de una cita de industrial, donde el actor que hacía de Benno von Archimboldi estaba en continuo movimiento, andando. Y acababa el espectáculo, que ya no quedaban palabras, y seguía andando, y ya casi iba a correr, ¿no? Y esto yo creo que define mucho al Bolaño literario y a sus personajes, ¿no? Y aquí pasa igual. Es una huida
pero nunca hacia atrás, sino hacia adelante. Y tiene que ver con esto, con el poco sentimiento de patria que tiene, por ejemplo, ¿no? O sea, que cualquier territorio es posible, cualquier territorio se lo hace suyo, te lo hace tuyo, porque una de las cosas es que él va a una plaza del DF o va a una plaza de Chile o está en un apartamento de Blanes o de la Costa Brava que tú no has visto, ¿no? Y tú te los haces tuyos esos espacios, eres tú que estás allá, ¿no? Conseguir esto realmente es impresionante, tú estás en esos espacios. Una pregunta que es un disparate de pregunta, pero está hecha con buena intención, ¿eh? Si habrías tenido esta osadía, porque no deja de ser una osadía, Ignacio lo ha descrito muy bien, de los dos textos quizá más difíciles de adaptar desde el punto de vista convencional del teatro al teatro, ¿habrías tenido esta osadía si Bolaño estuviera vivo? ¿Y qué habría pensado? Primero hubiéramos visto si me hubiera dejado. Esa es una. Habríamos llamado a Ignacio para que le convenciera. No, pero todo el respeto que él está pidiendo continuamente, no sé qué hubiera pasado. Es muy probable que no hubiera dado los derechos. Creo, no lo sé, pero es muy probable que hubiera dicho esto es así y ya se cuenta en literatura y quien no quiera tomar bien y no sé, hubiéramos... Habrías tenido que pelearla ahí con... Sí. No, pero es verdad que la muerte de un escritor de algún modo contribuye a que nos pertenezca más. Sí, ¿no? Es decir, lo deja más indefenso, en el mejor sentido del término. Es decir, que yo creo que la muerte de Bolaño no sé si ha contribuido a reforzar su fama, pero sí la relación del lector, es triste decirlo, pero con un escritor muerto es más libre. No está condicionada por su figura pública, por sus declaraciones, por su antipatía. Yo creo que en ese sentido, a lo mejor a ti mismo ni se te hubiera ocurrido. O sea, a lo mejor ni se te habría pasado por la cabeza. Yo buscaba una gran obra. Pero una historia épica, magna, sí, que saliera de la narración normal del teatro. Y allá me encontré. Pero allá me encontré con un autor. Yo buscaba un texto y me encontré con un autor del que ya no me he podido separar. O sea, ¿y tu decisión fue inmediata en la primera lectura? Sí, yo recuerdo que fue una Semana Santa que tenía 5 días y no paré, me lo leí en 5 días. O sea que cogí, no paraba y me quedé allá enganchado, o sea, y a partir de así me ha pasado casi siempre que he cogido una novela suya o un relato suyo. No, pero te preguntaba, sí, ¿ya de esa primera lectura surge el propósito de adaptarla? O sea, ¿sientes mientras lees? Todo es de formación profesional. Yo no sé qué te pasa a ti, pero para mí todo lo que hago tiene que ver, o sea, aunque a mí me guste leer, siempre leo... Pensando. De hecho, la gente que se dedica al teatro lee mucho más lento que un lector normal, porque leemos en voz alta. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, sin hablar, pero... ¿Qué agotamiento en 5 días? No sé si tú lo compartes esto, Carlos Salado, que también es director de escena. ¿En tu cabeza? En mi cabeza las palabras suenan fonéticamente. Yo veo cómo leen, y no es que no sea una persona que no lea, leo. Y veo a qué velocidad va la gente que viene, por ejemplo, de estudiar filología, y no soy el único en teatro. Leemos lento, pero leemos lento porque verbalizamos casi el texto. Por ejemplo, yo tengo mucho acento catalán. Cuando llevo 2 meses en Madrid, noto que leo diferente por dentro, mentalmente, que cuando acabo de llegar. ¡Qué gracias! Sí, es una historia, pero... Y por lo tanto siempre tú lees porque te gusta, y como vas al cine, como escuchas una música, pero siempre hay algo allá que de vez en cuando... Bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos va la hora.
Quizás si queréis para terminar, podríais recomendar algún texto de Bolaño, alguno que os apetezca, para que leamos, lo conozcamos ya o no. Ray, espero, Ray, que no hayas pensado la conclusión de aquí que es mejor morirse. Que lo llevaba en el bolsillo y es, creo, un buen libro para acercarse. Para empezar porque es muy delgadito, pero luego porque es muy bonito y porque es muy sintético. Como decíamos antes, están estos 1000 Bolaños, ¿no? Empieza por 5 y ya voy por 1000, pero mucho de lo que él expande luego creo que nace en esta narrativa poética concisa y de pequeños impulsos de pasión muy bien escritos, maravillosamente bien escritos, y creo que es, pero bueno, se puede empezar. Además es un libro muy importante estratégicamente, es un libro que está encuadrado en un libro de poemas, está en la Universidad Desconocida, es decir, que habla de cómo el poeta transita al narrador, es un libro de inflexión en este sentido. Es un libro en el cruce. Sí. Alex, ¿cuál recomendarías tú? Yo el que más he regalado son Los detectives salvajes. Y he regalado... Muchos. Unos cuantos, sí. Los detectives salvajes, que es una de tus novelas más conocidas, Ignacio. Sí, a mí me parece la mejor puerta de entrada a Bolaño, Los detectives salvajes. Pero yo tengo predilección especial por un excolio de Los detectives salvajes que es Amuleto. Amuleto a mí me entusiasma. Y tiene esa parte, es un poema, de hecho es un poema narrativo. Yo no lo conozco, me voy a poner con ello. Y como es verdad que la obra de Bolaño ha quedado aplastada por sus dos obras magnas, sí, Los realmente detectives, tanto Amberes como Amuleto son dos puestas laterales muy importantes. Pues estas buenas recomendaciones nos llevamos. Ya saben que a partir de la semana que viene en el Teatro de la Abadía podremos ver El detective de las ratas, yo creo que ahora con más ganas que nunca después de toda esta charla, y también el próximo miércoles aquí acogemos con el Centro de Estudios de la Universidad Autónoma de México, acogemos el inicio del homenaje a Octavio Paz. Tendremos una conversación con Juan Villoro y Fernando Sabater y espero que puedan venir porque estará realmente muy bien. Muchísimas gracias a nuestros invitados, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por asistir. Así que buenas noches. Gracias.